Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, Con Iñaki de la Torre. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Déjenme que sueñe un poquito. Para ello tengo que contarles una historia muy documentada y otra que parece ser una leyenda. La documentada. Los musicólogos dan por hecho que los primeros acordeones llegaron a Colombia desde Alemania y a finales del siglo XIX, llevados a la costa caribeña por comerciantes y músicos aventureros. Allí su sonido, el del acordeón, se fusionó maravillosamente con los ritmos africanos y los españoles, y aquello acabó a la larga, muy a la larga, de rematar el luminoso nacimiento de la cumbia. Un ritmo tan florido y vital que sus ondas y réplicas acabaron sintiéndose en casi toda Sudamérica e incluso embaucó a los mexicanos ya en Norteamérica. Rosa María, baila mi cumbia, mamá. 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 Esa es la historia oficial, pero la leyenda dice que el acordeón llegó a Colombia después de que un barco alemán cargado de estos instrumentos, que iba camino de Argentina, encallase en las costas caribeñas también a finales del siglo XIX. Y que muchos de los que salieron a flote de esos acordeones, como consecuencia del accidente, los cogieran los lugareños y los adoptaran. Y yo les decía que hoy en La Ventana preferimos soñar, preferimos creer que de un naufragio o de un terremoto puede surgir algo tan bello en Colombia como la cumbia o incluso cosas mejores. Porque hoy Colombia en La Ventana es nuestra consentida, que lo sepa todo el mundo. Este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí. Este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Y ya están con nosotros Matías Vallés en Radio Mallorca. Él es el adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Iñaki. Un gusto saludarte, aunque sea con motivos de estos tan dolorosos. Pablo Ordaz, redactor del País, está en Radio San Sebastián. Hola Iñaki, hola Matías. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, tristemente, tiene ya bastante experiencia en esto de los terremotos como el que ha sucedido hoy en Colombia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. A mí me tocó, estando de corresponsal en México, el terremoto de Haití, que fue terrible. 200.000 personas fallecieron y, bueno, y millones, ¿no?, quedaron afectadas. Y luego en Italia también me tocó un par de terremotos, uno de ellos en Amatrice también bastante fuerte. Y la verdad que nada como eso, luego cuando se produce y cuando te enteras te revuelve porque la desolación es terrible. Por una parte por lo que ves, por lo que vas descubriendo, por la esperanza que luego va terminando y luego por cómo, como ya nos contarán seguro y como ya hablaremos, el miedo, ¿no?, que se le queda a la población, a las réplicas, ¿no? Sí, eso, como tú bien sabes, no tiene nacionalidad ese miedo, porque has estado en varios lugares cubriendo, y ya sabes que son... Lo que sí tiene nacionalidad, perdón Iñaki, es la como casi siempre, la desigualdad, ¿no? Claro. Cuando golpea un terremoto, golpea más los sitios pues más desprotegidos, ¿no?, en los barrios, ¿no?, con las construcciones más débiles, y en el caso de Haití, donde ya no había nada, ¿no? El terremoto ya terminó como con todo, ¿no?
Sí, es curioso que esto siempre ocurre, ocurre en terremotos, ocurre en incendios, ocurre en las inundaciones, ¿no? Siempre se pone en cuestión la construcción. Y luego ahí estamos sufriendo un shock de realidad, porque ahora comprobamos que resulta siempre más poético mirar hacia afuera en el eclipse, ¿no? que nos tiene a todos absortos, que hacia adentro en los desajustes de la corteza terrestre, ¿no? En esa zona que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico, que hace unas semanas golpeó en Venezuela, hoy golpea en la vecina Colombia. Y yo creo que lo peor en estos países, y esto sin haberlo vivido de cerca como Pablo, no es ya sufrir un terremoto, sino acordarte todavía del penúltimo, es decir, que el siguiente, ¿no? El de hace una década, y cuál será el próximo. Tú has empleado una frase, Iñaki, muy reveladora, que es las réplicas de la cumbia, ¿no? Pues ese concepto. Sí. El concepto de las réplicas en música siempre es mucho más feliz que el de los terremotos, por supuesto. Llevamos toda la mañana, desde esta mañana, pendientes de Hoy por Hoy, en hora 14, en los boletines, de lo que está sucediendo en Colombia, después de ese terremoto de 7,4 grados Richter, que ha sido por ahora el causante de 170 muertos casi y de más de 900 heridos. Lo sabe muy bien un compañero nuestro, el compañero Sebastián Grajales, que es el director de noticias de Caracol Radio en Pereira, que es uno de los lugares más afectados por el terremoto. Buenas tardes. Iñaki, un abrazo para usted, por supuesto para todos los oyentes. ¿Me escucha Iñaki? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente. Perdón, que al principio, Sebastián, aparte de mandar ánimos así de inicio, queríamos que nos hicieras una foto rápida de lo que estás viendo desde que has empezado esta mañana a moverte para recabar información, para ver cómo está la situación, que allí, si no recuerdo mal, son 8 horas menos. 7 horas menos, Iñaki. Y bueno, la circunstancia bastante difícil, es una situación desoladora. Escuchaba atentamente el análisis que hacían en torno al tema de los terremotos, que normalmente afectan más las zonas que son vulnerables. En este caso, aquí, por ejemplo, en Pereira, en Cali, que son las ciudades con mayor afectación, ha sido diferente. Aquí no hay una zona específica que esté afectada. Aquí, desde los estratos más altos hasta los estratos bajos, tienen afectaciones. Plazas principales, edificios gubernamentales, como el caso de la alcaldía y la gobernación del departamento de Risaralda, que sufrieron afectaciones. Las cifras que ustedes manejan ya casi va llegando a los 200 fallecidos, teniendo en cuenta las personas que han fallecido en el Valle del Cauca y los que han fallecido en el departamento de Risaralda. Y para el caso de Pereira, que es en el sitio donde estamos, 73 personas han muerto y todavía hay 37 personas que están reportadas como desaparecidas y 15 personas atrapadas que han escuchado los organismos de socorro y están intentando en algunos sectores de la ciudad tratar de rescatarlas. Son las cifras recientes y se está a la espera de que aquí, a esta hora, en cuestión de minutos, arriba el presidente de la República, Abelardo de las Priella, para, en sus primeros días de gobierno, porque asumió nada más el 7 y le toca esta tragedia, pues estará visitando las zonas más vulnerables del área metropolitana de Pereira. Iñaki. Él, por lo pronto, ha dicho ya que va a declarar la zona, lo que llamamos en España zona catastrófica, ¿no? ¿Y qué otras medidas ha adelantado, sin perjuicio de que luego vaya habiendo más problemas y él vaya decidiendo otras cosas? En efecto, aquí, por ejemplo, se ha decretado una calamidad pública, el estado de emergencia también, que es bastante importante para tener en cuenta que es lo próximo que se va a evaluar y, en efecto, es una zona considerada como una zona de riesgo, zona de catástrofe, en donde se va a permitir implementar recursos de manera urgente para atender a todos los damnificados, porque aquí no solo nos centramos, Iñaki, en las personas que fallecieron y perdieron la vida. Estamos centrados en la cantidad, miles de personas que hoy se han quedado sin vivienda en medio de esta circunstancia, porque, repito, es una zona muy compleja en toda la ciudad de Pereira, en Cali, en Manizales, donde hay muchas afectaciones por este movimiento, este terremoto de 7.4 que ayer afectó a nuestro país, a la zona occidental de Colombia. Sebastián, cuando dices una zona muy compleja, ¿a qué te refieres? Zona difícil es porque hay muchas edificaciones que colapsaron. Por ejemplo, les hago una referencia rápida. El centro de Pereira lo compone la Plaza de Bolívar. Allí queda la alcaldía de Pereira. Justo al lado de la alcaldía colapsa un edificio y todas estas zonas, que son la carrera 7ª y la 8ª, que son las vías principales del centro de la ciudad, ustedes pasan por este sector y es una zona completamente devastada, con edificios caídos, con viviendas, locales comerciales que perdieron sus estructuras.
es un sitio que uno camina y la verdad es un sitio muy crítico y donde no se ve esperanza alguna de una recuperación rápida porque todo ha quedado devastado porque han colapsado las edificaciones. Es decir, no es el centro de Pereira que conocemos y por eso es una zona complicada porque nunca, incluso teniendo en cuenta el terremoto de 1999 que sacudió el eje cafetero y por supuesto dejó más personas fallecidas, no habíamos visto una zona tan compleja como la que estamos viendo. Y repito, no es solo un sector, aquí son muchos sectores de Pereira, desde los estratos altos hasta los estratos bajos, que se han visto realmente afectados por este terremoto. Otro colectivo que está, Sebastián, en situación límite son los atrapados, ¿no? Y el rescate, para que sea efectivo, se ha de llevar a cabo en las primeras, es evidente, 24 o 48 horas. ¿Se han desplegado efectivos suficientes para poder atender a estos rescates? En efecto, los USAR Call de diferentes regiones de Envigado, de Pasto, por ejemplo, que son otras zonas, Envigado, Antioquia, Pasto, Nariño, han llegado ya, han arribado. Además que aquí tenemos una complejidad y es que la edificación del Aeropuerto Internacional Matecaña colapsó completamente. La pista, afortunadamente, puede recibir aviones que han traído a estos rescatistas, pero no hay aviones comerciales, por ejemplo. Los ciudadanos que tenían que llegar a Pereira están tratando de tomar otras zonas alternas, como es el caso de Antioquia, en Medellín, o de Palmira, en el Valle del Cauca, para en cuestión de 3-4 horas poder llegar por tierra a Pereira. Los rescatistas sí han podido llegar y han llegado estos USAR Call que son efectivos, que saben en estas catástrofes de rescate, pero sigue siendo muy compleja la situación por la cantidad de personas que todavía persisten desaparecidas y otras que han sido identificadas atrapadas. Es decir, una cifra que en cuestión de horas podría incrementar. Sebastián, decías antes que el terremoto no entendía de economías ni de clases sociales. ¿Eso quiere decir que ninguna construcción, ni la más cara ni la más institucional, las del gobierno, están preparadas para este tipo de movimientos sísmicos, como ocurre en otros países, que hay un tipo de arquitectura que está ya pensada para que soporte los movimientos? Lo que pasa es que hay que entrar a revisar, compañeros, el tema de las edificaciones. Hay edificaciones que son recién construidas, que tienen un tema de sismoresistencia y que efectivamente resistieron al terremoto. Pero les pongo un ejemplo rápido, que lo vivo yo. Yo residía en unos apartamentos que tenían algo más de 3 décadas de construidos, cimientos fuertes que habían soportado el terremoto, por ejemplo, de 1999, una zona que es considerada de estrato medio alto en Pereira. El edificio casi que hoy está en riesgo de ruina, es decir, tocó evacuar absolutamente todo porque no pudimos volver a entrar al edificio. Y cuando digo absolutamente todo es tratar de sacar ropa lo más rápido posible, pero enseres y demás quedan allí. Es decir, esto lo estamos viendo en las edificaciones que son de muchos años, otras que tienen sismoresistencia, otros edificios que son no con temas de sismoresistencia y otros barrios que son vulnerables. Aquí en todos los sectores hay afectaciones. Sebastián Grajales es el director de noticias de Caracol Radio en Pereira. Te vamos a mandar lo primero muchísimos abrazos y mucho ánimo. Te vamos a desear un día de trabajo duro, lo menos duro posible, valga la redundancia, porque las cifras por lo menos no vayan empeorando demasiado. Y te damos las gracias por esta foto tan fiel y tan certera de lo que está ocurriendo ahora mismo en Pereira y en Cali. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Por la solidaridad. Un abrazo fuerte. Y no dejamos de hablar de todo lo que ha ocurrido en Colombia hoy, porque tenemos también en línea a Rodrigo Alejandro León, que es profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes en Bogotá. Buenas tardes para nosotros, Rodrigo, buenos días para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Pues miren, estamos preocupados por lo que ha pasado en Colombia y nos estamos preguntando si será medianamente fácil de entender para alguien que no sabe nada de geología, ¿qué es lo que ha causado el terremoto en esa zona de Colombia? Sí, bueno, es un terremoto bastante particular. Es un terremoto que ocurre al interior de la placa de Nazca. Pues, en esta parte del mundo tenemos unos sistemas de subducción que se extienden básicamente desde Chile hasta Alaska. Y como bien lo mencionaban hace unos momentos, esta zona del mundo se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. Precisamente es de las zonas tectónicamente más activas del planeta. En estos sistemas de subducción usualmente hay dos tipos de sismicidad principal, que son los sismos de interfaz de subducción. Rodrigo, discúlpanos,
discúlpame porque creo que te oímos un poco defectuosamente, será cuestión de la conexión, que no debe ser fácil ahora mismo. Volvemos a ti en cuanto podamos, pero yo quería pedirle a Pablo Ordaz que contase más bien cómo es el primer paso que da primero las autoridades y luego la población cada vez que ocurre esto. Ahora no hace ni 24 horas que ha ocurrido en Colombia. Lo primero que hace los gobiernos, que es, aparte de salvar a las víctimas cuanto antes, las que, como estaba diciendo el compañero, se estén oyendo debajo de los escombros. Y lo siguiente ya, ¿qué es? ¿Acomodar a la gente en zonas seguras o qué es? Sí, aquí la única parte buena, ¿no? Cuando hablabas, ¿no? Queremos sacar algo positivo de esto, ¿no? Lo primero es la gente, ¿no? La solidaridad de los propios vecinos intentando rescatar a los que han quedado sepultados, y luego enseguida la de los medios que pueden, y la de los países pues que están más cerca, ¿no? Incluso lejanos, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Que siempre manda equipos de bomberos, ¿no? Y de rescatistas, ¿no? En el caso de Haití, por ejemplo, que no había nada, pues imagínate, no había estados, prácticamente era un estado fallido, que vivía de la cooperación internacional, y fue tanto que me acuerdo que los organismos de Naciones Unidas, de UNICEF, todos intentaron refugiarse, ¿sabes? Porque perdieron mucho. Lo primero que se hace, pues, es mandar lo que tengas para ayudar. Luego, ya te digo, lo de Haití fue brutal, y te puedo decir, bueno, nosotros, por ejemplo, estábamos en un hotel derruido completamente, que nos guardaban los equipos y el teléfono satélite y tal, y la señora, la dueña del hotel, habilitó un espacio al lado para que pudieran tener cobijo, ¿no? Algunas de las víctimas, ¿no? Y cuando dormíamos en la piscina oían, ¿no? los cánticos, ¿no? de las abuelas, ¿no? Pues acunando a los niños. Aquello era muy terrible. Pero en Italia, aparte de eso, ¿no? De mandar todo lo que pueda, ese es un país muy rico, que sí que enseguida, ¿no? De otras regiones vinieron. Lo que sí, ya cuando empieza a pasar y cuando empiezan a identificar y todo ese protocolo, ¿no? Que es lento, y cuidar a las familias y ir, como hemos visto aquí, ¿no? Con los fuegos, ¿no? En los centros deportivos y tal. Lo que sí va, el terremoto al final te va acusando, ¿no? Va acusando. Me acuerdo que allí en Amatrice se abrieron muchas causas, que no sé si se han cerrado alguna vez, porque se veía que los edificios había fraude. Quiero decir que muchos de los edificios no estaban construidos. Allí, sabéis que es una pena que no se escuche, ¿no? Porque hay muchos tipos de terremotos según tiembla, ¿no? En este caso, los edificios quedaban como si fuera un sándwich aplastado, ¿no? Y ahí se veía perfectamente de qué estaban construidos. Y claro, no estaban adecuadamente, ¿no? Claro. No cumplen. O sea, el constructor, el que al final me quiso comprar lo más barato, el que tal, pues eso al final, por culpa del terremoto, aparte de las víctimas, se vio pues ese tipo de irregularidades, ¿no? Que fueron finalmente mortales. Pero como pues también ahí se ve, ¿no? Cómo pudieron reaccionar en Haití, que era pues esperando que llegaran los rescatistas, que llegara a Estados Unidos por el puerto y luego intentara, pues fue terrible, ¿no? Y bueno, y aquí ya te digo, en Italia fue otra cosa, menos en ese aspecto, que se descubrió que muchos edificios estaban construidos ilegalmente. Hemos conseguido recuperar la conexión con Rodrigo Alejandro León, que es profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes. Discúlpanos, Rodrigo, otra vez buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen mejor. Ahora mucho mejor, muchas gracias. Estabas explicándonos brevemente qué fue lo que causó el terremoto esta vez en Colombia. Claro, bueno, les retomo la idea que esta parte de Latinoamérica pues está precisamente conviviendo con un gran sistema de subducción, lo que conocemos como o es parte del cinturón de fuego del Pacífico. Uh-huh. Entonces en Latinoamérica pues convivimos con una placa oceánica, que es la placa Nazca, que se estrella con la placa sudamericana. Este choque o esta interacción de estos bloques litosféricos, bueno, provoca tanto el levantamiento de la cordillera de los Andes, como el vulcanismo activo y pues la sismicidad relacionada. Entonces, ustedes recuerden, por ejemplo, los grandes sismos de Chile, de 9.6 en 1960, Maule, también en Chile, 8.8, en fin.
Tenemos una historia sísmica bastante grande. El origen del movimiento, por lo que tengo entendido, ha sido de entre 90 y 110 kilómetros de profundidad, eso que llaman ustedes el hipocentro. Si hubiera sido más superficial, ¿habría causado mayores daños o no está directamente relacionado? Exactamente, sí, lo que dices es bien cierto. El hipocentro fue a casi 100 kilómetros de profundidad. Esto quiere decir que es otro tipo de fuente sismogénica, no los sismos que les estaba platicando anteriormente, sino sismos que ocurren dentro de la placa en subducción. Estos sismos son relativamente menos frecuentes, pero es algo que los sismólogos conocemos bastante bien. La profundidad del evento, entonces, a pesar de los daños y de las pérdidas que hemos visto, pues bueno, dentro de los escenarios es realmente el más optimista. A profundidad, la energía sísmica se alcanza a disipar o atenuar. Entonces, y yo un ejemplo que pongo siempre es como cuando ustedes gritan, las personas que están muy cercanas pues las van a escuchar mucho más fuerte, las personas que están más lejos pues obviamente las van a escuchar mucho más despacito. Entonces, Matías Valles. Sí, yo te iba a preguntar... es más o menos lo que ha pasado. Te iba a preguntar, Rodrigo, en una zona ya predispuesta, lo que tú has comentado, el cinturón de fuego del Pacífico, que concentra el 90% de los terremotos y erupciones volcánicas de todo el planeta, es decir, en esta herradura que hace la costa occidental de América y la oriental de Asia, se concentran todos estos. Se habla, evidentemente, cuando ocurre lo que ha pasado en Colombia, de catástrofe natural. Los ingleses dicen actos de Dios, ¿no?, para dejar claro que el hombre no tiene ninguna intervención, pero ¿es una utopía hablar de predicción? Es decir, ¿en algún momento se llegará a que en zonas, como digo ya, que conllevan muchos terremotos, muchas erupciones previas, se pueda determinar que existe un riesgo inmediato suficiente para alertar a la población? Sí, la palabra predicción a mí, yo no la pondría en la palabra utopía, yo la pondría en la palabra pseudociencia. O sea, es algo que los sismólogos no vemos en el largo plazo, que podamos obtener ese tipo de información, porque implicaría saber el lugar preciso, la profundidad, la magnitud y el tiempo. Y esos son variables que, inclusive en experimentos controlados en laboratorio, es imposible de replicar. Lo que sí sabemos es, bueno, yo me dedico precisamente a la evaluación de la amenaza sísmica. Entonces, a partir de información de sismos pasados, sismos históricos y sismos instrumentales, pues existen mapas que nos ayudan de alguna manera a generar pronósticos y a saber qué zonas son un poco más propensas a tener este tipo de eventos. Pues seguimos muy pendientes de lo que siga ocurriendo en Colombia. Rodrigo Alejandro León, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes en Bogotá. Muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y por ser tan didáctico. Estaremos pendientes, ya digo, y no descartamos volver a contar con tu ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes no se muevan de ahí, que enseguida volvemos con temas más felices, afortunadamente. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera, tu boca como guayaba madura, cartagenera, tus ojos en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, cartagenera morena. La Ventana, con Iñaki de la Torre. Empiezo a quererte, empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te mereces, y vestiré como tú digas
Pasan 2 minutos de las 4:30, seguimos con Matías Vallés y con Pablo Ordaz con nosotros, y ahora queríamos ir a otro tema distinto, porque mañana es el Día Internacional de la Juventud. Lo que pasa es que mañana casi diríamos que es el día del eclipse, y entonces eso eclipsa todo, y entonces no podemos hablar de otra cosa, que ya les adelanto que lo nuestro va a ser, no digo por supuesto que lo mejor que van a oír en el día, pero sí va a ser lo más original que vamos a hacer acerca del dichoso evento. Pero esta mañana ya digo que estábamos revisando datos con motivo del Día Internacional de la Juventud, y le hemos pedido a nuestra compañera Estefanía Salvatierra que se acercase a contarnos cuáles son los datos concretamente de ese tema tan terrible que es la emancipación de la juventud. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque lo de emanciparse se ha convertido en una especie de misión imposible para muchos jóvenes. Los salarios no han subido al mismo ritmo que lo ha hecho el precio de la vivienda, vamos, ni loco. Así que dos opciones: o seguir en casa de los padres o correr el riesgo de caer en la pobreza. Yo lo que tengo que hacer es vivir con otras 2 personas para poder permitirme pagar el piso, y aún así necesito todavía a día de hoy ayuda de mis padres para temas como la compra o algunas veces ese alquiler del piso cada mes. Que no llegas a tener una intimidad, no llegas a tener una cosa a la que se le llame hogar, cosas como el querer, por ejemplo, formar una familia, todo eso se está alargando en el tiempo. Me pasó hace poco pues que se me juntó un mes varias cosas, y a la vez me tuvieron que quitar una muela del juicio. Entonces, bueno, lo resolvimos pues que mis padres me pagaron. Pues ese es el panorama, y le hemos dicho a Estefanía Salvatierra, tú hurga por ahí, por ejemplo, en los datos del Consejo de Juventud, que siempre está dando datos del Eurostat, que son las estadísticas de la Unión Europea, en los sindicatos, y así como primera conclusión, ¿a qué edad se están emancipando los españoles? A los 30 años y un poquito. Esa es la edad a la que nos estamos emancipando. Y aquí podríamos abrir un debate sobre hasta qué edad se es joven, porque esto influye en las estadísticas. Si tomamos como referencia Eurostat, solo 3 de cada 10 jóvenes españoles viven sin ayuda de sus progenitores. Y esto es un matiz, sin ayuda de su familia. Estos son los que tienen entre 18 y 34 años según Eurostat. Esto lo recoge el informe que ha presentado esta mañana Comisiones Obreras, que también señala a la encuesta de condiciones de vida que elabora el INE, en el que, tomando como referencia la edad comprendida entre los 25 y 34 años, una edad en la que ya se empieza a trabajar, esa tasa de emancipación sería del 45%. Es decir, el 45% de los jóvenes entre 25 y 34 años ha conseguido independizarse. Eso sí, aquí no se tiene en cuenta si se recibe ayuda económica por parte de los padres. Es una cifra más elevada, pero ojo, porque ha caído 12 puntos en la última década. En el año 2016 eran casi 6 de cada 10 los jóvenes emancipados. Ahora son el 45%. Así que bueno, sea como sea, la realidad es que los salarios y el precio de la vivienda no avanzan en paralelo y truncan la vida de los jóvenes a pesar de tener formación superior. Javier tiene 25 años y es ingeniero informático. Pues actualmente con lo que estoy ganando yo creo que podría destinar 800, 900 euros, pues por ejemplo a un alquiler. Para vivir me quedarían 400 euros, que como está hoy en día en donde yo he residido, que es Madrid, pues es bastante poco para pagar todos los gastos que conlleva vivir de alquiler, vivir solo, comida, etcétera, pues no llega. Y claro, si te vas de alquiler, reunir el dinero para dar una entrada a una hipoteca es imposible. Y lo que te están pidiendo ahora mismo por un piso pues no baja en Madrid de los mínimos, pues un piso normalito de 300.000 euros como mínimo. Siendo jóvenes nos cuesta más ahorrar dinero, por lo que tampoco tengo para dar una entrada, pues es complicado destinar el sueldo también a la hipoteca. Nos contaba Javier que él cree que no se va a ir de casa de sus padres hasta dentro de 5 años. Entonces ya tendrá 30, lo que dice el Consejo de la Juventud. 5 años es el tiempo que, según esta organización, se necesita de sueldo íntegro para dar la entrada a una hipoteca. Estefanía, si tú tuvieras que decir por qué es esta disparidad de datos de unos y de otros, ¿a qué lo achacarías? A la referencia que tomamos, ¿no? No es lo mismo lo que puedes ganar con 16 años o con 18 a lo que puedes ganar con 32. O no debería ser lo mismo. Ahí ya varía mucho la estadística, claro. Y varía mucho también dependiendo de las fuentes, ¿no? Claro, efectivamente.
Es que 34 años, joven, a los 34 años había muerto Alejandro Magno y ya ni Joplin ni Jimi Hendrix, no sé, yo sí, sí es muy No, lo que quería decir, por ejemplo, el Consejo de la Juventud llama jóvenes hasta los 30 y eso me parece más correcto, de hecho 29. Entonces resulta que si la emancipación empieza a los 30 y pico, como explicaba ahora Estefanía, ya ni siquiera son jóvenes. Y si la emancipación entre los menores de 30, según el Consejo de la Juventud, es 1 o 2 de cada 7, que mirar la proporción, o sea, 5 de cada 7 no se emancipan, entonces resulta que no hay emancipación en la juventud. Y no sé cuántas veces en las intervenciones que habéis hecho, y por supuesto todas ellas con sentido, he escuchado hablar del banco de papá y mamá, ¿no? O sea, que papá y mamá son los que han de subvenir a las necesidades de la odontología, de la hipoteca, del alquiler. Claro, entonces lo que estamos creando es lo que se llama una heredocracia, es decir, no trabajes, hereda, porque si consigues un piso heredado tendrás siempre una ventaja que una vivienda por tu esfuerzo, todas estas personas que estáis encuestando no la van a conseguir nunca en las condiciones actuales de acceso al mercado de la vivienda. Estefanía decía otra cosa también, un poco de pasada, no porque fuera menos importante, pero dentro de todos los maravillosos datos que nos ha dado, decía también que lo que no se sabe muy bien es cuánta de esa gente recibe ayuda de sus padres, en el mejor sentido, bajo cuerda, o sea, que te llegan un 150 euros o 200 euros. Eso es, te pueden dar 200 euros al mes, pero también te pueden hacer la compra. Claro, sí, porque lo que decía Matías, si tienes el piso pagado, pues en realidad ya te han estado dando ese dinero por adelantado. Yo creo que es lo que hace la diferencia, ¿no? El tener ayuda, sobre todo el que tiene un piso, ¿no? Eso es el que le dejan un piso o el que le regalan un piso, esa es la diferencia. Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, dándole la vuelta a la estadística, es que es muy fuerte, el 55%, ¿no?, de los que tienen entre 25 y 34 años. 45 son los que se han independizado. Sí. Yo le estaba dando la vuelta. Sí. Claro, el 55 de los que tienen entre 25 y 34 años siguen viviendo con sus padres, ¿no? Entonces, que ya no son tan jóvenes. Y sobre todo se rompe otra cosa, ¿no?, de la que hablamos, que es había una especie de pacto, ¿no? Tú estudias, te portas bien, estudias una carrera, incluso te ayudamos a pagarte un máster ya, ¿sabes?, como última ya oportunidad, y llega y ese pacto no se cumple. Tienes efectivamente, como decía este chaval antes, pues no, es que no me da. Soy ingeniero informático y o me ayudan o no puedo, ¿no? Entonces, es importante. Sí, dime. No, que decía yo, quería que estaba Estefanía Salvatierra, nuestra compañera de la sección de Economía, mencionando datos del Consejo de Juventud. Pues nos hemos ido a preguntar al Consejo de Juventud y hemos llamado a Pilar Blasco, que es la vicepresidenta de ese Consejo en España. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender a la ventana, Pilar. De los datos que se van sacando de unos sitios y de otros, y de los comentarios que tenemos en los propios compañeros más jóvenes de la ventana, lo que se destila es ausencia de expectativas, impotencia, agotamiento, evidente ansiedad económica y vital por no poder hacer un proyecto de vida. No sé si eso queda tan claro en vuestros datos. Sí, o sea, nosotros tenemos el Observatorio de Emancipación, que es de donde salen todos los datos que habéis estado comentando, pero aparte, al ver, ¿no?, que la vivienda es el principal problema que tienen las personas jóvenes, hemos seguido investigando aún más y podemos ver cómo este tema tiene una repercusión muy, muy grande, tanto en la salud mental, que tenemos un informe también al respecto, y en la democracia, ¿no?, porque al final, al ser pues esta cuestión tan transversal está afectando todo. Como decíais, o sea, si las personas jóvenes, que podríamos hablar de si realmente nos estamos emancipando cuando somos jóvenes o no, no podemos hacer esto, no podemos decidir nada. Al final lo que genera en las personas jóvenes es una situación de frustración, de decir que da igual lo que nosotros hagamos, que nada depende ya de nosotros, y esto está ocasionando pues muchos problemas de salud mental. Se ve que quien tiene problemas para pagar el alquiler o para emanciparse, pues le afecta muchísimo más, y las tasas de depresión, de ansiedad son mucho mayores entre estas personas. Y luego también que se está viendo en la repercusión de cómo la gente joven se siente, afín o no al sistema democrático, porque aunque seguimos defendiendo que la democracia es el mejor modelo, sentimos que el sistema no está respondiendo a las demandas que tenemos como personas jóvenes. Pilar Blasco, yo quería preguntarte una cosa, porque el que nos esté oyendo no sabe si el Consejo de la Juventud de España es algo así como un organismo de un ministerio o qué tipo de institución es. ¿Vosotros exactamente quiénes sois? Pues nosotras somos la plataforma que aglutina a todas las entidades juveniles del Estado. No dependemos del gobierno, somos independientes y nacemos del artículo 48 de la Constitución, que dice
que bueno, pues que los poderes públicos tienen la obligación de defender y promover la cultura, la participación de las personas jóvenes, y somos el órgano que aglutinamos a todas estas personas para recoger las opiniones de las personas jóvenes y llegar a las instituciones y recordarles que somos ciudadanía de pleno derecho y que tienen que, bueno, pues que hacernos caso y que hacer que se cumplan nuestros derechos. Hay una cosa, yo creo que es importante reflejar que no nos referimos solo a clases desfavorecidas, es decir, no estamos hablando de jóvenes que perciben el salario mínimo, sino el salario medio, o sea, el salario que se considera equilibrado en España. Y hay una cosa, vosotras en el Consejo determináis, por supuesto, el problema fundamental, la vivienda, esto no hace falta ni decirlo, pedís una intervención pública sostenida, no parece que se esté produciendo. Tú hablabas ahora de una cosa muy peligrosa que creo que, aunque no lo has especificado así, es un corrimiento hacia la ultraderecha del voto juvenil. Pero puede surgir también un conflicto generacional, es decir, el famoso decir, los baby boomers, la gente de 50, 60 años tiene la vivienda garantizada, los de 30 no la tendrán nunca, y esto puede conducir a algún enfrentamiento. Sí, o sea, nosotras no defendemos eso, obviamente, y creemos que todas las políticas que se desarrollan tienen que tener un enfoque intergeneracional, pero es verdad que puede haber un sentimiento a veces de que, bueno, que nuestras generaciones más pasadas, justo en este tema, porque en otros no, lo han tenido más fácil, y sentimos que hay muchas veces, ¿no?, que bueno, pues que se nos juzga porque siempre hay alguien que dice, bueno, es que no os podéis emancipar porque os gastáis el dinero en Netflix, o porque os vais de viaje, o porque no estáis siendo lo suficientemente responsables, ¿no? Cuando todos los datos que tenemos se puede ver, ¿no?, que, pues, y lo habéis comentado vosotros mismos antes, o sea, para que alguien se pueda emancipar debe de estar 5 años de su vida sin dedicar nada, o sea, ningún euro que gana en otra cosa, ¿no? Entonces, creemos que hace falta, bueno, que las personas adultas hablen más y conozcan más las personas, o sea, lo que nos pasa a las personas jóvenes, y que también, pues, las personas adultas, en este caso, que están en las administraciones públicas, bueno, pues garanticen unas políticas necesarias para que nosotras podamos emanciparnos y no se genere esta guerra, ¿no?, intergeneracional, que no va a aportar nada positivo a nadie. Y creemos que, bueno, pues el adulto conoce ya problemas que ha tenido la juventud en el pasado, y que lo mejor sería que empatizáramos y que nos ayudáramos los unos a los otros para conseguir que bueno, pues que todos vivamos de la mejor manera. ¿Y esas políticas cuáles proponéis que sean? Pues bueno, principalmente que se regule, o sea, y que se haga efectiva la ley de vivienda con la regulación del precio del alquiler. Pedimos también, sobre todo, pues responsabilidad política, y que haya, pues bueno, acuerdos entre las comunidades autónomas y el Estado, ¿no?, para que esto se garantice. Seguimos defendiendo que, bueno, que aunque existe el bono del alquiler joven, actualmente no está cumpliendo y no está llegando a todas las personas jóvenes que lo necesitan, y que, por lo tanto, bueno, pues lo principal sería regular el precio de la vivienda, que no tengamos que vivir con la ansiedad de que nuestro alquiler se acaba en 5 años y que vamos a tener que mudarnos, y que las políticas que hay ahora pues atiendan a los precios, ¿no?, que hay en el mercado, y que todas las personas jóvenes que lo necesiten puedan acceder a ellas. Pero y no solo esto, sino que hay otra cuestión que nosotras defendemos, que es el Youth Test, que es una herramienta que, bueno, que permite que las personas jóvenes puedan participar en el desarrollo de las políticas públicas, porque esto es una cuestión muy principal. Sentimos que no siempre se trata a la juventud como ciudadanía de pleno derecho, y al final, bueno, si no se nos tiene en cuenta en el desarrollo, muchas de las cosas que vivimos no se van a conocer, porque si vemos en los cargos públicos, pues por desgracia no hay mucha gente joven que forme parte de las administraciones, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esto es una herramienta importante que le estamos pidiendo al Gobierno de España que incluya en las próximas leyes que tienen prevista, para así hacer que, bueno, pues que la visión y la opinión de las personas jóvenes forme parte. Pilar Blasco, hemos hecho la lista de todas esas reivindicaciones que hacéis, muy legítimas y muy necesarias. Las hemos apuntado en un folio, las hemos doblado. En cuanto venga por aquí un ministro o el presidente del gobierno, se las metemos en la chaqueta y no salen de aquí sin darnos una contestación. Muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde desde el Consejo de la Juventud de España. Gracias, Pilar Blasco. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también a nuestra compañera redactora de Economía, Estefanía Salvatierra, por todos esos datos y todo ese saber. A vosotros. Un gusto. Volvemos enseguida aquí en La Ventana. La Ventana, con Iñaki de la Torre. Ham
Paris to a country home, close as a collar on a dog, close as the feathers on a chicken's back, tight as the rails on a railroad track. I'm sticking to you, baby. I'm sticking to you, baby. Like cold on ice, white on rice, I'll be with you all the time. Todavía estamos aquí con Pablo Ordaz en Radio San Sebastián y con nuestro querido amigo Matías Vallés en Radio Mallorca. Y les decía antes yo que íbamos a cosas más felices y les hemos calzado el asunto de la vivienda de los jóvenes, así que no valgo mucho como profeta. Pero ahora sí que llega el momento que les decía antes, que es en el que lo vamos a pasar bien, porque hay una especie de plaga en las playas que no es la medusa carabela portuguesa, esa que llaman, no es un triquini nuevo, no es ningún tipo de enfermedad, no, esa plaga que hay tampoco es un animalito ni un bichito, sino que si han ido a la playa, a una piscina este verano, probablemente hayan visto a mucha gente con el libro del que vamos a hablar ahora. Quizá incluso lo tienen ustedes también en la mano ahora mismo. No hablamos de una nueva novela de autor famoso tampoco, en fin, no es el bestseller del año, no es ese tipo de libro, hablamos de un libro de pasatiempos. Eso sí, una versión más moderna, más entretenida, y por supuesto mucho más viral, que es como ahora se hacen famosas las cosas. Tan viral que las redes se han llenado de vídeos sobre el tema. Media España está viciada a esto de aquí que tengo entre las manos. Quiere decir que yo lo entiendo. No es ni una serie, ni una película, ni una novela, es el Murdoku. Vengo a crearos una necesidad y son los Murdokus. Yo también he caído en la moda de los Murdokus. Los Murdokus están muy de moda. Hoy os traigo un recurso súper guapo para trabajar el pensamiento matemático en la clase. Son los Murdoku. Murdoku. Los Murdokus. Sí, yo también he caído en los Murdoku. Murdoku. Un Murdoku. Murdoku está en mi vida. Un Murdoku. Y he caído con los Murdoku. Murdoku. Murdokus. Un Murdoku. ¿Hay algo mejor en la vida que estar un martes a las 11 de la mañana tomando un limón granizado y haciendo un Murdoku? No sé si os ha quedado claro el nombre, y a vosotros si os ha quedado claro el nombre. Vamos a mantener el misterio un momento. ¿Habéis hecho alguna vez algo que se parezca a un Murdoku? Sí, es que yo soy un debutante. Este mediodía he hecho mi primer Murdoku. Espero que no me lo descuenten del sueldo, por cierto, ¿no? Veamos a qué se dedican las horas laborables. Y claro, he entendido en qué consiste al hacerlo, claro, la síntesis entre Murdo, que son asesinato o un cludo, y el oku, que viene de sudoku, ¿no? Y creo que funciona también, porque realmente es adictivo. Yo estoy esperando que acabe el programa para coger el segundo Murdoku de mi vida, porque esto es para quienes quieren hacer sudokus, pero son alérgicos o refractarios a los números, que esto le ocurre a un porcentaje muy elevado de la población. Entonces aquí se trabaja la memoria visual, hay una conexión extraña entre quién ha matado a quién, y esta precisión que hace siempre el sudoku, que es que no puede repetirse el mismo personaje como el mismo número en una fila o una columna. Y jugando con estos dos factores, pues se consigue un atractivo realmente tremendo. Yo no he jugado y solo escuchando la explicación de Matías ya tengo un esguince cerebral. Pablo, tú has Yo he cruzado, cuando me habíais dicho que íbamos a hablar de eso, que no tenía ni idea, he cruzado la calle, he ido a la librería y la librera pues me ha dicho, bueno, sí, ha sido un éxito. ¿Cuál quiere, el naranja o el morado? Porque el morado se ha agotado. Y dice, esto ha sido un éxito increíble. Y digo, pues no tenía ni idea. Y dice, bueno, la verdad es que esto ya viene de otro que se llamaba tal y me ha dado ahí también un cursillo rápido. Yo en cualquier caso, y como ya Matías lo ha contado todo muy bien, cualquier cosa que te aleje del móvil y que te haga entrar en una librería, ya estoy a favor. Sí, ha sido absorbente. Me he olvidado hasta del eclipse. O sea, ha sido una cosa... Es alguien... No, lo que decía Iñaki es alguien ha matado a alguien, este alguien está en el tablero con la víctima, y tú mediante estas reglas de no repetición y 4 consignas has de encontrar quién es el asesino. El culpable del nuevo vicio que tienen nuestros dos compañeros es en parte una persona que tenemos ya al teléfono, que es Sergi Álvarez, que es el director editorial de Temas de Hoy, que es quien ha editado el libro, por no decir que el que ha cometido ya medio crimen de tener a toda España nerviosa. Buenas tardes, Sergi. Hola, buenas tardes, Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sería una gran noticia si nos dijeras que estos 500.000 ejemplares que habéis vendido ya han quitado a 500.000 personas de estar pegadas al móvil. Pues parece que sí, además no lo voy a explicar mejor que vosotros porque lo habéis hecho espectacular. 500.000 desde abril, o sea, que esto acaba de empezar, la murdocumanía es una realidad y no para, la verdad. Tenemos 2 libros editados, más en marcha, y ya os digo, esa dinámica de resolver un asesinato con la cuadrícula del sudoku parece que está gustando y mucho.
Es tremendo eso. En la era de la inteligencia artificial generativa, este libro es mucho más artesanal, o sea, no te lo esperas tanto. El creador es Manuel Garán, que a pesar de tener un nombre español, resulta que es canadiense. Y cuéntanos, Sergi, porque tú lo has conocido, creo, ¿cómo es el proceso de creación de estos libros de Manuel Garán? Pues como decías ahora, en tiempos de inteligencia artificial sigue siendo el Murdoku un proceso muy artesanal. Él era periodista de sucesos y en paralelo pues era un aficionado a los juegos y desarrollaba pasatiempos para su mujer, que era la única que los probaba. Y de las dos aficiones pues le salió el Murdoku y hasta ahora triunfando en todo el mundo. Yo creo que aunque el asesinato, ¿no? El asesinato como una de las bellas artes, que decía aquel libro famoso, es lo más atractivo desde el punto de vista del thriller, del true crime, sí, todo esto, pero creo que en este caso funciona muy bien también la mecánica del sudoku, lo que decía, la cuadrícula 9x9, donde vas tachando posibilidades hasta que te queda la final. Pero claro, lo bueno de estos pasatiempos es que van en contra del sentido de los tiempos, porque nos dicen, no, la memoria ya no sirve para nada, el problema del Murdoku ya está resuelto, ¿no? Lo ha resuelto el autor. En cambio, nos queremos competir con nosotros mismos. Es decir, ¿de dónde surge la atracción que vosotros habéis podido detectar en los lectores para decir, quiero medirme contra el autor del Murdoku y demostrarle que yo también puedo solucionarlo? Yo creo que puedo hacer una síntesis de casi todo lo que habéis profundizado en lo que es el éxito. 1, atención, memoria, lógica, todo lo que sea, desarrollo de habilidades que en el día a día nos van muy bien. 2, desconectar del móvil, sea en vacaciones o no sea en vacaciones. O sea, cuando estás trabajando llegas a casa y ponerte a jugar un rato y estar focalizado en algo que tienes que resolver y tienes que acabar. Y 2, el reto continuo. Al final, cada uno de los retos, que son 80 en cada libro, tienes que solucionarlo. Por lo tanto, la necesidad de acabar y resolver el asesinato, que es algo muy intrínseco a nosotros también, porque el thriller y la novela negra, como sabéis, también es un género muy exitoso en España, pues junta variables y factores que gustan mucho a los lectores. Sin quitaros mérito, y bueno, y están los resultados. Lo que sí la librera me decía a mí, que no tenía ni idea, me ha llevado ahí a un expositor donde había muchos libros parecidos, no con tanto éxito, y el que me llamaba la atención es uno que se llama Escape Room, resuelve los enigmas mientras haces caca, que este sí que tiene no han tenido tanto éxito por lo visto, pero sí que había. Quiero decir, ya existía todo, ¿no? El éxito ha sido el mix, ¿no? El unir una cosa con otra, ¿no? Las expectativas que tiene una novela negra, por así decirlo, y el tener que currártelo tú, supongo, con el sudoku. Sí, aquí nosotros hace 3 años que estamos desarrollando esta línea de librojuegos que le llamamos, que queremos llevarla pues otra vez a categoría editorial importante, y una de las claves seguramente es que más allá del pasatiempos hay una narrativa, es decir, que se cuente una historia, que los capítulos tengan conexión los unos con los juegos, perdón, tengan conexión los unos con los otros, y que esa historia pues se vaya desarrollando, ¿no? Que no sea simplemente un juego y pases a otro, sino que haya un nexo común, una historia, y que tengas que resolver cosas y que el nivel sea gradual, es decir, que a medida que vas avanzando el reto sea pues cada vez más complicado. Empezamos con cuadrículas de 9x9, creo, y creo que a partir del caso 50 son de 12x12, es decir, que la dificultad pues va en aumento. Bueno, pues Sergi Álvarez, si no volvemos a mirar un móvil, te lo vamos a agradecer a ti toda la vida, a ti y a Manuel Garán, que es el autor de este Murdoku, que está causando sensación en playas, piscinas y todo tipo de lugares. 500.000 ejemplares vendidos y hasta creo que gente juntándose para jugar y haciendo casi que manifestaciones para jalear la nueva sensación del verano, que te agradecemos porque siendo papel y no pantallas va a ser una maravilla disfrutarlo. Totalmente. Muchas gracias por haber estado en La Ventana, Sergi Álvarez. Gracias a vosotros. Y nosotros volvemos enseguida con La Ventana, con más cosas. Muchas gracias, Matías Vallés y Pablo Ordaz. Gracias, me voy a hacer otro Murdoku. Hasta el martes. No os peguéis mucho al móvil y dedicaos a esta nueva actividad que os hemos propuesto, ¿eh? Un abrazo. Sigue La Ventana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.